Clasificación A. Apto para todo público. Buenas noches. Dentro de la arquitectura social, en todos los tiempos, en todos los pueblos, en todas las civilizaciones, la educación ha sido siempre una prerrogativa fundamental como la salud y la seguridad. Es decir, toda sociedad, so riesgo de perderse o debilitarse, debe procurar un sistema o proceso que le permita, primero, conservar el conocimiento, sus artes, sus tradiciones, su cultura, su técnica, para después procurar su multiplicación y enriquecimiento. Todo ello dentro de un marco de fortalecimiento de su propia identidad. Por ello, Durkheim destacó a la educación como un hecho social de capital importancia, de cuyo desarrollo y cuidado depende el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. También, por ello, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se plantea que la enseñanza y la educación son los vehículos fundamentales que propician el conocimiento y la defensa de los demás derechos en toda sociedad. Y en particular, en nuestra Constitución Política, en el artículo 3, la educación se ha definido como necesidad social y derecho fundamental. A partir de estas premisas, todo Estado o nación construye su sistema educativo desde los niveles básicos hasta el superior y tratará de mantener una regencia o vigilancia sobre dicho sistema. Hablando del sistema de educación superior, desde su misma fundación en la Edad Media, la de Bolonia, la de París y la de Salamanca y la Real y Pontificia Universidad de México, las universidades han tenido que lidiar contra las distintas formas de poder que las financian o las procuran económicamente, la Iglesia, el Estado, los mecenazgos de los reyes y nobles, quienes partiendo precisamente de esa tutela o patrocinio proponen procedimientos de regencia o supervisión e incluso de intervención hacia el interior de dichas instituciones. Ese escenario de conflictos y tensiones derivó con el tiempo en el concepto de autonomía universitaria, un concepto o más bien un logro fundamental para la mayoría de las universidades latinoamericanas y en particular las mexicanas. En el caso de nuestra universidad, esa autonomía le fue declarada un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1966. Hoy se cumplen, pues, 55 años de ese hecho, y para reflexionar, para valorar y tener una dimensión de lo que han significado esos 55 años de autonomía para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tenemos el gusto de contar aquí entre nosotros con 3 universitarios de trayectorias bien definidas, comprometidos durante décadas con la enseñanza, la investigación y el resguardo, cuidado y difusión del patrimonio. Me refiero en primer lugar y doy la bienvenida a la doctora Dora María Frías Márquez, distinguida profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras, autora de libros y artículos científicos de su disciplina y nuestra actual secretaria de Servicios Académicos. Bienvenida, estimada doctora Dora María. También nos acompaña, y es un gusto que esté con nosotros, la licenciada en Historia Leticia Rodríguez Rodríguez, toda una autoridad en el campo de los procesos técnicos y la conservación de acervos especiales y antiguos, trabajo que desempeñó por 26 años en la Biblioteca José Martí, tiempo en el que estuvo encargada de los procesos técnicos de colecciones especiales. Actualmente coordina el proyecto integral de rescate y aseguramiento del material bibliográfico de la colección especial Francisco J. Santamaría de dicha biblioteca, de la cual se ha publicado recientemente un libro que lleva por título Viaje a la República de los Libros. Bienvenida, licenciada Leticia Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Y completa esta mesa, sin duda, uno de los estudiosos más agudos de nuestra historia universitaria. Me refiero y doy la bienvenida al maestro Héctor Valencia Reyes,
quien es profesor de la licenciatura en Historia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y autor, junto con el doctor Martín Ortiz, que en paz descanse, de los libros más autorizados y consultados sobre nuestra historia institucional. Me refiero a los 2 tomos de la obra del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1878-1995. Recientemente también se publicó su libro Haciendo Patria desde la Provincia, interpretaciones tabasqueñas sobre la independencia, la soberanía y el nacionalismo. Bienvenido, estimado maestro Héctor Valencia. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Pues bien, pasemos ahora sí al desarrollo de nuestra mesa. Estimada doctora Dora María, ¿qué vamos a entender por el concepto de autonomía universitaria hoy en día? Porque cuando nos detenemos en el escenario de las IES, efectivamente podemos apreciar que existen universidades autónomas, como la UNAM, la UAM, la UADY, la Autónoma de Zacatecas, etc. Casi las que podríamos llamar estatales en el sentido de que llevan el nombre de los estados o de ciudades, como la de Guadalajara. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero si vemos el número de universidades del país que no son autónomas, nos damos cuenta que son un número considerable. Y hay algunas que incluso no incorporan la partícula o la letra A en sus siglas. Creo que es el caso, por ejemplo, de la Universidad Veracruzana, cuyas siglas son UB. Entonces, regresando a la cuestión, ¿qué entendemos por autonomía universitaria? ¿Cómo establecen ese concepto los documentos normativos o jurídicos nacionales? Pues antes que nada, muy buenas noches, saludar al público que hoy nos está viendo, saludar a los compañeros que están aquí en la mesa conmigo, al maestro Héctor Valencia, a la maestra Leticia Rodríguez y desde luego a ti, querido Miguel Ángel. A mí sí me gustaría decir primero de las universidades públicas que hay 68 universidades públicas. Nosotros nos reunimos dentro de la actividad para organizar los planes y programas de estudios, todos los servicios académicos, con 35 universidades públicas estatales autónomas. De allí se derivan también 23 universidades públicas estatales de apoyo solidario y 10 universidades interculturales. Esta es una fuente sacada o extraída de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, ahora ya de GESUI, 2021. Entonces, aquí el ANUYES también nos dice que contamos con 1.379.762 estudiantes distribuidos en estas 68 universidades públicas y el 51% corresponde desde luego a las 35 universidades públicas estatales. En ese sentido, pues sí me gustaría iniciar con el concepto de autonomía, aunque hay muchos conceptos ya establecidos a lo largo de la bibliografía, en decir que es un concepto vigente, y es vigente porque está aceptado legalmente de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, que como bien saben se dio a la luz en este 2021. Con base a este concepto, pues las universidades tienen la posibilidad de contar con la independencia de sus decisiones, con el autogobierno de sus funciones sustantivas y de allí de organizarnos en la docencia en función de la libertad de cátedra, de la libertad de examen, de la discusión de ideas y, por qué no decirlo, de organizar, de visualizar el modelo educativo que más se adopte a la filosofía, la misión de la institución. De igual forma, la investigación es algo muy importante porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros tenemos la particularidad de la transmisión de conocimientos, pero también de la aplicación de los conocimientos. Entonces el profesor, el investigador,
puede libremente organizarse de acuerdo a su perfil académico, a su perfil de investigación y en función de la línea de generación y aplicación del conocimiento. Asimismo, como la difusión de la cultura y todo lo que tiene que ver con la extensión que unos han llamado la vinculación, cómo nos vinculamos a lo que realmente somos llamados quienes transmitimos el conocimiento y quienes son los educandos con la sociedad. Entonces, no debemos de desconocer también como institución los mecanismos externos de evaluación, de planeación, de control público, ya que tienen una función ante la sociedad. Empezaré contestando cómo la Universidad Autónoma Mexicana hoy es un organismo descentralizado del Estado y no de la administración pública. Tiene personalidad jurídica y patrimonios propios, tiene una junta de gobierno, tiene un consejo universitario y también dentro de sus órganos de gobierno se espera que solo participe la comunidad universitaria. También es prestadora de servicio público y no debería guiarse por intereses externos ajenos a su misión. Y aclaro aquí cuando digo ajenos a su misión porque finalmente sí podríamos aceptar algunas iniciativas externas que tengan que ver con la filosofía, con el camino que nosotros tenemos que asumir como vinculados con la sociedad. Entonces, y también la universidad el día de hoy genera su propia normatividad jurídica interna y esto lo vemos en los consejos universitarios que son nuestros máximos órganos de decisión. Allí nosotros tenemos la facultad de ordenar todos nuestros procedimientos, de igual forma de seleccionar nuestra auditoría externa, nuestro auditor externo, también de planear cuáles serían los gastos, podríamos decirlo de esa manera, de cada una de las divisiones académicas en el año que corresponde. Y de igual forma es muy importante decir que la universidad no se debe de ver disgregada, principalmente la conformación, la forma como nos organizamos nosotros y como se organizan la mayoría de las universidades, todos sus integrantes tienen que mantenerse unidos y son inspirados por un solo fin, que es el intelectual y el social. Esto es cuanto podría decir que así visualizamos hoy a la Universidad Autónoma Mexicana. Es decir, una plena capacidad de autogobierno. Así mismo. En todos los aspectos, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, eso está planteado precisamente ya incluso en las cuestiones normativas y efectivamente en la ley, ¿no? En la ley que acaba de mencionar, estimado doctor. Pues, muy bien, estimado maestro Héctor, usted como estudioso del proceso histórico universitario en México que le conocemos, platíquenos, ¿cómo se fue gestando este proceso en nuestro país? ¿Tuvo, me pregunto, alguna influencia el movimiento reformista de Córdoba de 1918? Porque ya que después, 11 años después, en 1929, la Universidad Nacional adquiriría su autonomía para convertirse en la actual Universidad Nacional Autónoma de México y luego iniciaría ese proceso, ¿no? Platíquenos cómo fue surgiendo ese concepto en México. Bueno, lo primero que hay que decir es que coincidimos en esta idea de que las instituciones universitarias autónomas van a desarrollar una autonomía en la elección de sus cuerpos colegiados, en la definición de sus políticas educativas y en la estructuración de lo que son sus modelos educativos. Pero el origen en América Latina de este proceso tiene que ver con un proceso que se vive a nivel mundial, que es el fin de la Primera Guerra Mundial, la reestructuración de lo que son los sistemas educativos en todo el mundo, y en el contexto de América Latina, esto surge en Córdoba, Argentina, a través de un movimiento estudiantil, una huelga estudiantil, que va a recibir influencia de las concepciones educativas
de la Revolución de Octubre, de la Revolución Rusa de Octubre. Y en ese contexto, esta huelga estudiantil va a establecer una serie de reclamos que tienen que ver con la idea de cómo los estudiantes van a sintetizar una serie de conceptos en torno a lo que es el poder civil. O sea, hay un papel importante de los estudiantes. Claro, el poder civil, el poder de la sociedad frente a lo que significa el poder del Estado y las instituciones que emanan de él. Y las estructuras que tiene el Estado como elementos de control y de funcionalidad internos. Y este movimiento va a ser importantísimo, dice Aníbal Ponce, que es estudioso de la educación en América Latina, porque va a establecer una serie de demandas inusitadas, únicas, en muchos casos irrepetibles, y que van a quedar ahí como propuestas utópicas a cumplirse hasta nuestros días. Por ejemplo, la autonomía nace demandando el cogobierno estudiantil. La autonomía nace planteando que las autoridades y los dirigentes de las escuelas deben ser electos en asambleas populares, donde participen maestros, estudiantes y hasta egresados. Y plantea un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la libertad de cátedra, la libertad docente e incluso la libertad de asistir a clases. Aunque no lo crean, este movimiento va a triunfar en el contexto de esta reorganización que están viviendo las sociedades latinoamericanas, y en el caso de México, esta propuesta va a empezar a pensarse, a concebirse, no a partir de 1918. En México se empieza a pensar desde 1914. Insistentemente hay textos, artículos, hasta la propuesta que hacen en 1923 una asociación nacional de estudiantes, que incluso llega a presentarse como iniciativa en el Congreso de la Unión. Pero fundamentalmente en México el movimiento que tiene que ver con la autonomía universitaria nos sitúa en 1929, y en ese contexto hay que pensar que para aquel entonces en México el país está saliendo de una guerra civil, claro, que es la guerra cristera. El país y concretamente la Ciudad de México está en una situación coyuntural enfrentada porque se acaban de dar las elecciones federales en las que José Vasconcelos acusa al Estado revolucionario de haberle cometido fraude. Y fundamentalmente Vasconcelos es apoyado por estudiantes. Y también hay que decirlo que la autonomía universitaria en México nace en el contexto de una de las crisis mundiales peores que ha vivido el planeta. Claro, claro. La crisis del 29, la crisis económica del 29. Entonces hay que estudiar esos elementos para definir cómo es que nace la autonomía en México. En aquel entonces surge una huelga en la Escuela de Jurisprudencia y luego una huelga casi con 2 días de diferencia en la Escuela Preparatoria Nacional, y el presidente Portes Gil, para evitar que la huelga crezca y evitar cuestionamientos en el contexto de las elecciones, pues establece una negociación y declara que la Universidad Nacional, que se había fundado en 1910, un 22 de septiembre, con justo cierre de 1910, va a ser autónoma. Y por lo tanto, la Universidad Nacional y las escuelas que dependían de ella van a tener una profunda reestructuración. Esto lo anuncia Portes Gil en mayo, con la idea de que los estudiantes entreguen las instalaciones y terminen con la huelga. Los estudiantes dicen no, hasta que no veamos la ley orgánica publicada y aprobada, decidimos no entregar las instalaciones. Y esto sucede hasta julio del mismo 29, que se publica la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. No, y pues, a partir de ahí se abren debates y discusiones extraordinariamente importantísimos en la historia de México sobre lo que decía la doctora, la función social que debe cumplir claro, la educación en nuestras sociedades. Ahí hay que
puntualizar algunas cuestiones. La huelga de jurisprudencia surge por ciertas disposiciones del licenciado Narciso Bassols, y la huelga de la Escuela Nacional Preparatoria por disposiciones de su director, que era Caso. Es decir, dos figuras centrales en la historia de la educación en México. Claro. Y 3, 4 años después, el camino de la autonomía va a tener un rumbo interesante, porque en México el modelo educativo va a ser el de la escuela socialista. Y entonces ahí se abren nuevos debates y nuevas discusiones. Sí, efectivamente es el México que vemos surgir en la década de los 30, ¿no? Que va heredero de la revolución, tratando de cumplir las premisas de la revolución. Y bueno, nuestro instituto, ¿verdad? Nuestro instituto, maestro Héctor, usted que conoce muy bien, en sus libros podemos conocer esa historia, ¿no? Apenas ahí empieza a retomarse nuevamente, ¿no? En la década de los 40 se vuelve a abrir la carrera de jurisprudencia y empieza a conformarse, y luego viene la década de los 50, donde ya está otra vez el instituto impulsado por... y se empieza a hablar de la conversión del instituto en universidad. Y ahí hay un documento, ¿verdad? Una ley orgánica que habla precisamente de eso. Maestra, usted que es conocedora de esos documentos, me gustaría que nos compartiera esa conversión del instituto en universidad, que después evolucionará autónomo. Bueno, tiene antecedentes. En 1947, cuando estaba como gobernador Francisco J. San, nos visitó el presidente Miguel Alemán y lo llevan al instituto, y de ahí empiezan a pedirle que se convirtiera el instituto en Universidad Juárez de Tabasco, y forman un comité que empieza a trabajar, pero todavía no hay el cambio. Hay una primera ley orgánica del Instituto Juárez, que es la de 1954, que se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Y dentro del articulado más importante es el de desarrollar la investigación científica, en especial interesándose en los problemas específicos de la naturaleza y la vida del estado de Tabasco, con el propósito de dar a conocer los recursos en beneficio de la sociedad. Esa primera ley que surge, la primera ley, es del Instituto Juárez. Luego viene la primera ley, que es como universidad, la ley orgánica como Universidad Juárez de Tabasco, que esa se promulga el 19 de noviembre de 1958 en el periódico oficial del Estado de Tabasco, en el suplemento de 1687. Esta consta de 14 capítulos, 47 artículos, 7 artículos transitorios. ¿Por qué es importante? Porque a veces hablamos de leyes, pero no hemos leído los documentos. Claro. Y la transición que va teniendo, por ejemplo, siendo instituto a Universidad Juárez, también es importante conocer cómo se van dando y qué conceptos son los que van cambiando dentro de las leyes. Claro. Y los artículos. Entonces, en el primer artículo, que ahí lo denomina, el Instituto Juárez, por medio de la presente ley, se transforma y erige en la Universidad Juárez de Tabasco. Ese es el primer artículo del 58. Y el segundo artículo, la Universidad Juárez de Tabasco, es un organismo público, descentralizado, dotado de plena personalidad jurídica y autónoma, pero no dice la palabra autonomía todavía, en sus aspectos económico, técnico y administrativo. Pasa a ser un cambio donde surge el primer rector en la universidad y el último director del Instituto Juárez, claro. Sí, que es el licenciado Ocampo Ramírez. Don Antonio Ocampo Ramírez. Ahí me llama precisamente la atención la palabra autónoma. O sea, no tiene la connotación porque que se refiere al concepto de autonomía tal como lo venimos, como ya lo planteó en un momento dado la doctora. No tiene toda esa connotación, ¿verdad? Porque apenas, de hecho, no es la Universidad Juárez de Tabasco. Y aparte de que no tiene la connotación, tampoco está, no dice la palabra dentro de la ley
la ley orgánica es la ley de la Universidad Juárez de Tabasco, no incluye la palabra ni autónoma ni dice la palabra auto. Y está en los considerandos. Ahí le hago una acotación. La ley orgánica de 1958 no tiene considerandos. Los únicos dos leyes que tienen considerandos es la del 66 y la que nos rige ahora, que es la del 87. No, pues entonces, interesante. Y de ahí, pues estaríamos precisamente, pasarán esos 8 años, ¿verdad? Bueno, lo que hay que aclarar es que uno de los que participaron elaborando la ley, que es el maestro Eduardo Alday Hernández, señala plenamente que desde que se elaboró la primera ley, ellos estuvieron pensando en la cuestión de la autonomía y que tuvieron que limitar la elaboración de la ley a las circunstancias propias de la fundación de la universidad y que por lo tanto la idea de pensar estructuralmente la integración de la universidad bajo el concepto de la autonomía se dejó para después. Pero él dice en una entrevista que le publican en el Rumbo Nuevo que ellos tuvieron plena conciencia y plena idea de empezar a introducir el concepto para en un futuro cercano lograr que nuestra institución fuera autónoma. Sí, que tuviera un desarrollo, ¿no? Prácticamente, Pues que es el que va a tener los Claro. próximos 8 años. Claro, claro. Y otra cosa que también influía es que muchas de las leyes a veces fueron sancionadas por el gobierno, por el que estaba de gobernador en ese entonces. Y dependíamos nosotros muchos porque ser autónomos, ellos siempre querían tener injerencia en la elección del rector, del director. Pues qué bien, estimados maestros, qué bien que estamos reflexionando sobre este concepto tan importante que es la autonomía universitaria y lo estamos haciendo este seguimiento en la historia de nuestra alma mater. Vamos a unos promocionales y regresamos. La UJAT y el voluntariado UJAT te invitan al Festival Navideño Universitario. Este sábado 11 de diciembre, nuestros anfitriones del Sindicato de Profesores e Investigadores de la UJAT y de las Divisiones Académicas de Ciencias Básicas y de Ciencias y Tecnologías de la Información te esperan con actividades culturales, presentaciones musicales, historias navideñas y villancicos. Te esperamos en la Plaza Cívica Universitaria de la UJAT, ubicada en la Avenida Universidad a partir de las 17 horas. Transmisión en vivo a través de Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco seguimos trabajando bajo nuestros principios rectores. Certeza, Legalidad, independencia, máxima publicidad, imparcialidad. objetividad. Esto con miras al proceso electoral local ordinario 2020-2021. Para conocer de nosotros, visita www.iepct.mx. Porque tu participación Es nuestro compromiso. IEPC Tabasco.
Qué bueno que siguen con nosotros en este programa donde estamos reflexionando sobre qué es la autonomía y cómo se llegó a ello en la historia de nuestra universidad. Estimada doctora Dora, hay un aspecto que si nosotros observamos, ya usted nos compartió los datos del número de instituciones públicas que son autónomas, y cuando vemos el sistema total de IES, que hoy creo que son más de 1000 instituciones de educación superior, se mantiene, creo que se mantiene este perfil hacia las carreras, hacia los programas educativos liberales y de humanidades dentro de las instituciones públicas autónomas, y el sistema tecnológico, podríamos decir que creó el Estado, se encarga más de la parte científica tecnológica, claro, sin que nuestras instituciones autónomas descuiden ese aspecto, ¿no?, que también es importante. Pero, ¿qué le parece ese planteamiento? Sí, mira, yo lo que sí te quiero comentar, enfocándonos un poquito en México, es que las instituciones en México empezaron en el siglo XVI orientadas precisamente al área humanística, como la teología, la filosofía, el derecho y la medicina. Pero ya en el marco del siglo XX da origen, como bien lo decían, a la Universidad Nacional de México en 1910, y bueno, allí precisamente la universidad recaba todo lo que es humanístico y todos los programas que son liberales. Entonces, estamos hablando de las áreas como de administración, contabilidad, los que se pueden sustentar por ellos mismos, y posteriormente, circunstancialmente, podríamos decir que queda en manos de todo lo humanístico, lo social, en manos de esta Universidad Nacional, y posteriormente, en 1936, se crea el Instituto Politécnico Nacional a raíz de los inicios de la expropiación petrolera, porque teníamos la necesidad de generar precisamente la tecnología, la ciencia, ¿para qué? Bueno, para podernos hacer cargo, formar recursos humanos que estuvieran capacitados, técnicos especializados para el manejo de los hidrocarburos, para el manejo de todos los procesos de ingeniería. Entonces, en ese sentido, pues, derivado precisamente de esta división, podríamos decir, entre las humanísticas y las tecnológicas, se genera por el momento, pero posteriormente, si ven, ahora vemos a un Instituto Politécnico Nacional dando programas educativos como biología, como medicina. Entonces, en ese sentido, hay diversidad de programas educativos. Entonces, no siempre las universidades públicas, autónomas o no autónomas, acogen a las del tipo humanísticos. Ya hay una reconversión en esa diversidad de programas educativos. Es dependiendo de la política del momento, de las necesidades del momento. Claro, sí, definitivamente, pero sí queda claro, ¿no?, que, por ejemplo, las más tradicionales, si uno quiere estudiar literatura, va a la UNAM o a la Veracruzana, a estas instituciones, ¿no?, que diríamos que las humanidades en México están en estas grandes universidades que pudieron haber nacido en el siglo XIX, incluso a veces como institutos, ¿verdad? Y luego se convirtieron. Pero bueno, estimado maestro Héctor, ¿cómo fue el recorrido desde la fundación de la Universidad Juárez de Tabasco en 1958 y su primera ley orgánica hasta ese 10 de diciembre de 1966, cuando el periódico oficial, en el suplemento 2528, se publicaba la tercera ley orgánica en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mediante la cual nosotros señalamos que se concedía la autonomía universitaria? ¿Cómo se vivieron esos 8 años? ¿Qué impulsó a la UJAT a buscar la autonomía? Bueno, lo primero que hay que decir es que nuestra universidad nace en el contexto de lo que es el modelo de desarrollo estabilizador, que pretende modernizar el sureste mexicano. Y dentro de ese proyecto se necesita formar recursos humanos que en todas las áreas contribuyan a esa famosa modernización. La universidad nace
con la ley que decía la maestra Leticia, y nace e introduce en ese segundo artículo la palabra autónoma, pero no el concepto de autonomía. Posteriormente hay una segunda ley orgánica de 1965 en la que se le quita el concepto de autónoma a la universidad. Pero esa ley de 1965 ya no es promulgada bajo el gobierno de Carlos Alberto Madrazo Becerra, que con él nace el proyecto de nuestra universidad, sino bajo el gobierno de Manuel R. Mora Martínez. La universidad empieza a vivir un proceso de masificación y entonces tiene mayores necesidades, mayor financiamiento. Se había creado la zona de la cultura, ¿no? Sí, o sea, ya. precisamente abrió En el 64 abrió. Y entonces, en ese proceso, los estudiantes empiezan a establecer demandas y reclamos hacia el gobierno local. Y uno de esos reclamos es porque le quitó ese concepto de autónoma. Así que al año siguiente se tiene que elaborar una segunda ley en un contexto en el que hay ciertos jaloneos y ciertas posiciones diferentes entre los universitarios y el gobierno local. Y se promulga la ley, como usted dice, el 10 de diciembre de 1966, pero no se agrega el concepto de autonomía al nombre de la universidad, sino que solo se agrega este concepto en los considerandos. En los considerandos, ¿no? Y los universitarios aprovechan la coyuntura para decir que la universidad va a ser autónoma. Pero aquí hay un problema. El nombre de la universidad no cambia. Y hasta el final en los últimos artículos se sigue hablando de Universidad Juárez de Tabasco. Pero además la ley señala que va a empezar a funcionar hasta el 3 de febrero de 1967. Y ese día el doctor Gómez Ventura hace una declaración pública que ese día debe festejarse como el Día de la Autonomía Universitaria. Que debía haber sido como inicio de clases, ¿no? Porque si no pareciera como que es una fecha azarosa. Pues fue el día en que empezó a funcionar y operar la ley. Okay. Pero de facto y de derecho, la universidad no adquirió su autonomía. Y se abre un debate en todo el Estado con los diversos grupos sociales, intelectuales, periodistas sobre la autonomía universitaria. Y en ese contexto, en el 67 se da un movimiento estudiantil fuerte, muy fuerte, casi de la magnitud del movimiento estudiantil del 68. Entonces la universidad va a experimentar movimientos estudiantiles que van a enfrentar a los estudiantes con el gobierno del Estado en el 67, 68 y parte del 69. Y en ese contexto se va a debatir sobre la autonomía universitaria. El papel membretado de la universidad en todo el 67 hasta diciembre sigue con el nombre de Universidad Juárez de Tabasco sin el concepto de autonomía. Este concepto empieza a aparecer en los oficios de la universidad hasta 1968. 68. Y ya en el 69, en todos los oficios aparece Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pero los universitarios pugnan porque se elabore una nueva ley donde aparezca el nombre de la universidad como Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Que es la que se dará en 1970. Pero hacen el proyecto en 1969 y por los jaloneos internos que hay dentro de la sociedad y con el gobierno, no se discute en el Congreso del Estado ni tampoco se promulga. Y hasta 1970, el 12 de, si no me equivoco, de marzo, el Congreso del Estado discute una nueva ley orgánica de la Universidad Juárez y ahí aparece el concepto de autónoma de Tabasco. Pues, y nosotros debemos especificar que a partir de ese día y a partir de que se publica el 14 de marzo la ley orgánica, la universidad empieza a ser de derecho y conforme a lo que establece la verdad histórica de los documentos, autónoma. Otra cosa es decir
cuando se empezó a considerar que debía conmemorarse en diciembre la autonomía. Bueno, eso entonces corresponde a otra historia. Entonces lo que está planteando resulta importante, porque hoy nosotros estamos reunidos, ¿verdad? Sería la anunciación, ¿no? La voluntad de que la universidad se constituya en autónoma, ¿no? Tal como lo menciona. Maestra, ¿usted tiene esos considerandos para que lo escuchemos? De hecho, en la ley orgánica del 10 de diciembre del 66 tiene 4 considerandos. A ver si nos comparte dónde está la parte... hay 2 considerandos que utilizan la palabra autónoma, que es el considerando que la educación universitaria en el Estado debe estar a cargo de instituciones autónomas y por tanto sustraídas a la acción del poder público para dejarlas en completa libertad de administrar sus bienes y cumplir sus objetivos. El otro considerando que tiene ese concepto es que el poder público del Estado debe auspiciar que las instituciones de educación superior desarrollen sus actividades con la personalidad, la autonomía y la libertad que les son debidas, que han tenido a bien decretar la siguiente ley orgánica de la universidad. De ahí en adelante no se vuelve a usar el concepto de autonomía, ni en los artículos, ni en la misma ley. La ley queda como ley orgánica de la Universidad Juárez de Tabasco y tiene 4 considerando, 10 capítulos, 28 artículos, 3 artículos transitorios y como bien dijo el maestro Héctor, entraría en vigor el 3 de febrero de 1967 y ese en efecto es hasta 1960 que ya cambia el concepto. Y en todos los capítulos y artículos se habla de Universidad Juárez de Tabasco. Juárez de Tabasco. Bueno, pues definitivamente esto es incluso creo que podríamos organizar otro programa para debatir particularmente ese punto, ¿no? Bueno, pero bueno, ya el maestro Héctor nos dijo que es hasta 1970 donde ya en términos jurídicos somos ya autónomos. Y aquí entramos ya propiamente a rectores, ¿no? La descentralización, pero a mí en particular hay un aspecto que me llama la atención cuando se discute el concepto de autonomía, es el de la libertad académica, porque se entiende que recibimos un presupuesto, ¿no? Y eso también es un asunto de si finalmente eso se traduce en autonomía o no, ¿verdad? Pero particularmente a mí me llama la atención el aspecto de la autonomía académica. Es decir, ese hecho de que la universidad, porque debe autogobernarse, pero hay ciertos parámetros, la universidad tiene que atender alineamientos que vienen incluso dados a veces hasta por organismos internacionales, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces aparece de pronto este asunto. Realmente hay una libertad, una autonomía académica en los investigadores. Tenemos esa libertad si tenemos que enmarcar nuestros proyectos de investigación, nuestros programas, atendiendo a esos lineamientos establecidos. ¿Cómo se visualiza ese concepto, doctor? Fíjese que yo sí creo que hay una libertad académica, pero no hay que perder de vista el compromiso social. Y ahí hay otro tema importante, que son los recursos. Parte de los recursos que recibe las universidades es para cumplir con la política de la educación, pero otra cantidad de los recursos que nos destina el gobierno federal pues establece mecanismos de evaluación que se rigen con sus propias reglas. Entonces hay una serie de indicadores que las universidades públicas estatales en donde nos regimos nosotros, en donde nos congregamos cuando vamos
a la federación para platicar sobre estos indicadores que tenemos que cumplir, sobre cuáles son los lineamientos, cuáles son las reglas que tenemos que cumplir para alcanzarlos, entonces allí podríamos decir que nosotros estamos cumpliendo reglas externas, no de nuestro autogobierno, pero si queremos alcanzar esos compromisos, si queremos alcanzar esos proyectos que van a ser de beneficio individual y colectivo, pues nosotros nos tenemos que sujetar a ajustarnos a estos indicadores para alcanzar los recursos y poder realizar o poder transitar a través de, por decirte algo, alcanzar los recursos individuales que te daría el perfil deseable PRODEP, los recursos individuales que te daría un estímulo al desempeño del personal docente, los recursos colectivos que te daría el Sistema Nacional de Investigadores o los cuerpos académicos. Entonces, allí hay reglas, hay lineamientos que nosotros tendríamos que cumplir, que le llaman estándares de calidad, que tendríamos que cumplirlos con eficiencia y con eficacia. Y también algo que nos dejan muy claro a las instituciones de educación superior es que nosotros tenemos que dar seguimiento a la matrícula, tenemos que generar como institución la habilitación y el fortalecimiento de nuestros profesores. Y para tener un cuerpo académico fortalecido, pues nosotros tenemos que hacernos de otros recursos propios, podríamos decir, o recursos que provengan de otras fuentes de financiamiento. En ese sentido, nosotros nos sujetamos a los lineamientos que nos establece la Federación a través de la SEP o a los lineamientos que nos establece el Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, para poder concursar por los proyectos. Entonces, no cabe duda que existe la libertad académica, pero está vinculada con este compromiso social. En ese sentido, nosotros también tenemos que sujetarnos a reconocimientos de calidad de nuestros programas educativos, tanto de pregrado como de posgrados. ¿Para qué? Bueno, para ir cerrando brechas. Nosotros estamos en la región, clasificados en la región sur-sureste, y tenemos que competir con nuestros pares, las universidades pares, y tenemos que competir en cuanto a matrícula, en cuanto a habilitación, en cuanto a la pertinencia de nuestros proyectos y en cuanto a que nosotros estamos con nuestros estudiantes sirviéndole a la sociedad. En ese sentido, creo que hay una libertad o una autonomía académica que nosotros regulamos, pero también nos tenemos que sujetar a la que nos establecen los organismos. Una libertad acotada, regida, pautada. Sí, claro. Maestro, usted que está desde el área de las ciencias sociales, a veces no están las preocupaciones, los proyectos de investigación, a veces no tienen resultados tan empíricos, tan prácticos como en un momento dado pudieran solicitar los lineamientos que plantean estos organismos. Bueno, yo suelo decir que nuestras áreas de ciencias sociales tienen que ver con un componente profundamente complejo de la sociedad, y concretamente digo que tienen que ver con las relaciones sociales y sobre todo con aspectos relacionados con la conciencia de los sujetos. Y esos aspectos son profundamente importantes y significativos para atenderse desde la lógica de las ciencias sociales. Y en ese contexto, nosotros hemos desarrollado desde la historia, desde las ciencias de la comunicación, desde la ciencia política, la antropología, la sociología y desde luego las ciencias de la educación, una serie de investigaciones que tienen que ver con fenómenos sociales que necesitan urgentemente atenderse y que necesitan
ser comprendidos en una dimensión efectiva para poder orientarlos. Entonces ahí es donde está nuestro plus en el campo de la investigación y en el campo de la racionalización de la realidad donde estamos viviendo. Y bajo la perspectiva de la autonomía universitaria, nosotros estamos plenamente conscientes de que la autonomía tiene un valor constitucional en México, así como tiene un valor constitucional la libertad de cátedra, y esta autonomía también tiene que ver con aspectos fundamentales en relación con las garantías constitucionales, que hoy son derechos humanos, que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Y en esta lógica es importante decir que nosotros pensamos la autonomía en diversas vertientes. Por ejemplo, nosotros pensamos la autonomía desde el diseño curricular, pensamos la autonomía en todo lo que significa la administración o la gestión universitaria, pensamos la autonomía en la elección de los cuerpos colegiados, y hoy hay que agregarle otro concepto, el de democracia a la elección de los cuerpos colegiados. Pensamos la autonomía en el campo de la docencia, de la investigación, y como ya dije, también la pensamos en relación a fenómenos sociales contemporáneos que nos están de alguna manera afectando como sociedad. Las cuestiones de desastres ecológicos, las migraciones, la pobreza, etcétera, etcétera. Ahí tenemos mucho que decir, teniendo plena libertad de usar, como decía la doctora, metodologías concretas, el conocimiento académico para lograr comprender esos fenómenos. Claro. Sí, incluso es conocido que nuestra universidad tiene un fondo de recursos propios, ¿no? En un momento dado, para esos proyectos que posiblemente son muy valiosos por la singularidad de nuestra región y que posiblemente no quede enmarcado dentro de los lineamientos, y la universidad desarrolla, ¿no?, esto de los recursos propios. Estimada maestra, usted que conoce estos documentos, vayamos así rápidamente a la ley orgánica del 87. ¿Qué nos dice en esa ley? Bueno, la universidad, conforme va creciendo también, van creciendo las necesidades de nuevas formas de administración. No, nada más de pasada diría que está la ley del 70, donde logra su autonomía, la ley del 76, y la última es la ley del 87, con que se crea con el gobernador sustituto César Raúl Ojeda Subieta. Y esta quedará integrada por unidades académicas y administrativas, es cuando se divide ya en dos. Ya no está por institutos o facultades, sino ya por secretarías. Y pues qué decir que han pasado de la del 87 a la fecha ya casi 3 décadas. O sea que necesitamos una nueva ley orgánica. Necesitamos pensar, ¿no? Yo pensar creo en cómo mejorar. Porque si además la nueva ley, ¿no?, propone cosas como la gratuidad, la universalidad de la educación. Tenemos que adaptar nuestra ley orgánica a las nuevas. Pero vamos a cerrar. Nuevas leyes de educación. Nos quedan muy breves minutos, así que yo quisiera que ustedes nos compartieran así, muy rapiditamente, cuáles consideran que son los logros de nuestra universidad dentro del marco de la autonomía. A mí sí me gustaría comentar algo porque me parece significativo y va a ser muy rápido, que cuando leí este documento de Universidad Pública, Autonomía y Democracia, el fin último de la Universidad Mexicana, decía Justo Sierra, debe de ser estudiar los problemas y necesidades de México y contribuir a resolverlos. Entonces, la pregunta que comentas, Miguel Ángel, yo creo que Jorge Olvera la contesta diciendo: centremos nuestras energías en consolidar la vida universitaria para mejorar las condiciones de la academia
y la investigación, abrir más espacios para la difusión de la cultura, fomentar la innovación y la creatividad, impulsar la internacionalización y la cooperación, conseguir una universidad pública de calidad que luche contra el deterioro de nuestra imagen, que evite las fugas de talentos y que haga frente a las amenazas que hoy la ponen en riesgo. Entonces, creo que yo con eso cerraría, porque a mí me parece que esto está vigente. Bueno, yo creo que para el principal beneficio que ha aportado la autonomía es la capacidad o la posibilidad de ejercer la reflexión y la crítica. Para la universidad, para que la universidad sea un espacio libre en el que se produzca y transmita el conocimiento. Esto también que hemos enfrentado, por ejemplo, ahorita con la pandemia, y se ha apoyado en los investigadores para las vacunas, se ha apoyado en gente que está saliendo de las universidades, los doctores y todo. Entonces, la autonomía sí, y lo valioso que nos ha permitido. Pero también no olvidar que está ligado con la transparencia. Claro. Entonces, realmente el tema es muy rico, maestro. Bueno, finalmente habría que decir que hoy la universidad pública en México está en debate. Está siendo cuestionada de manera extraordinaria. Y está siendo cuestionada porque en México se impuso un modelo educativo que pensó a la universidad desde la lógica de la calidad, que proviene, es un concepto que proviene desde las empresas y no desde el compromiso social. Y a mí me parece que el mayor reto que tiene la autonomía universitaria de la UJAT es poder generar procesos de formación académica, de compromiso social, que sigan incidiendo en el desarrollo social de Tabasco, en el desarrollo con justicia social. Claro. Y en ese contexto es importante decir que nuestra universidad debe reivindicarse como la mejor universidad de Tabasco y debe reivindicarse como la institución sin la cual se puede pensar la historia de Tabasco. Así es, una encomienda que precisamente lidera y nos impulsa el licenciado Guillermo Narváez Osorio, nuestro rector. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos invitados, la doctora Dora María Frías Márquez, la licenciada Leticia Rodríguez y el maestro Héctor Valencia Reyes, y sus valiosas aportaciones en este programa en el que hemos reflexionado muy rápidamente sobre la importancia de la autonomía universitaria en México y el desarrollo de nuestra casa de estudios al cumplirse este día su 55 aniversario de haber incorporado la idea, el hecho, el documento que habla de la autonomía. Un documento importante que ya dijimos que tenemos que seguir debatiendo. Muchas gracias a ustedes. Soy Miguel Ángel Ruiz McDonnell y gracias por su atención.